Kensaburo Oe nació en 1935 en una aldea rodeada por los bosques de Shikoku, una de las 4 islas principales de Japón. Su familia había vivido según la tradición de la aldea durante varios cientos de años y nadie del clan Oe había abandonado jamás la aldea del valle. Incluso después de que Japón se embarcara en la modernización, poco después de la restauración de Meiji, y se volviera costumbre que los jóvenes de las provincias abandonaran su lugar natal para ir a Tokio o a otras grandes ciudades, los Oe permanecieron en Ose-mura. Los mapas ya no muestran la pequeña aldea por su nombre, porque fue anexionada por una ciudad vecina. Las mujeres del clan Oe habían asumido durante mucho tiempo el papel de narradoras y habían relatado los acontecimientos históricos de la región, incluidos los 2 levantamientos que ocurrieron allí antes y después de la restauración Meiji. También contaron acontecimientos más cercanos en la naturaleza a la leyenda que a la historia. Estas historias de una cosmología única y de la condición humana en ella, que Oe escuchó desde su infancia, le dejaron una huella imborrable. La Segunda Guerra Mundial estalló cuando Oe tenía 6 años. La educación militarista se extendió a todos los rincones del país, con el emperador como monarca y deidad reinando sobre su política y cultura. El joven Oe, por lo tanto, experimentó el mito y la historia de la nación, así como los de la tradición del pueblo, y estas experiencias duales a menudo entraban en conflicto. Su abuela era una narradora crítica que defendía la cultura del pueblo, narrándole con humor, pero siempre con un tono desafiante, historias antinacionales. Tras la muerte de su padre durante la guerra, su madre asumió el papel de educadora paterna. Los libros que ella le compró, Las aventuras de Huckleberry Finn y Las extrañas aventuras de Nils Holgersson, le han dejado una impresión que, según él, llevará consigo hasta la tumba. La derrota de Japón en la guerra de 1945 trajo consigo un cambio enorme, incluso en la remota aldea del bosque. En las escuelas, a los niños se les enseñaban principios democráticos que reemplazaban los del sistema imperial absolutista, y esta educación era aún más completa, ya que la nación estaba entonces bajo la administración de fuerzas estadounidenses y de otros países. El joven Oe se sintió profundamente atraído por la democracia. Tan fuerte era su deseo de democracia que decidió irse a Tokio, dejar la aldea de sus antepasados, la vida que habían vivido y preservado, convencido de que la ciudad le ofrecía la oportunidad de llamar a la puerta de la democracia. La puerta que lo conduciría a un futuro de libertad por caminos que se extendían hacia el mundo, de no haber sido por el drástico cambio que experimentó la nación en esa época. Oe, cuyo amor por los árboles es una de sus cualidades innatas,
habría permanecido en su aldea como lo hicieron sus antepasados, cuidando del bosque como uno de sus guardianes. A los 18 años, Oe realizó su primer viaje largo en tren a Tokio y al año siguiente se matriculó en el Departamento de Literatura Francesa de la Universidad de Tokio, donde recibió clases bajo la tutela del profesor Kazu Watanabe, especialista en François Rabelais. El sistema de imágenes de Rabelais, de realismo grotesco, para usar la terminología de Mikhail Bakhtin, le proporcionó una metodología para reevaluar de forma positiva y exhaustiva los mitos y la historia de su pueblo natal, en el Valle. Las reflexiones de Watanabe sobre el humanismo, derivadas de su estilo del Renacimiento francés, contribuyeron a moldear la visión fundamental de Oe sobre la sociedad y la condición humana. Ávido lector de literatura francesa y estadounidense contemporánea, Oe analizó la condición social de la metrópoli a la luz de las obras que leía. Sin embargo, también se esforzó por reorganizar, a la luz de Rabelais y el humanismo, sus reflexiones sobre lo que las mujeres del pueblo le habían transmitido, aquellas historias que constituían su trasfondo. En este sentido, estaba viviendo otra dualidad. Oe comenzó a escribir en 1957, mientras aún estudiaba literatura francesa en la universidad. Sus obras de 1957 a 1958, desde El cuento de Catch, que le valió el premio Akutagawa, hasta su primera novela Wat Nippin Landshooting 1958, retratan la tragedia de la guerra que destroza la vida idílica de un joven rural. En el cuento Lavish Are the Dead 1957 y en The Youth Who Came Late 1961, una novela, Oe retrató la vida estudiantil en Tokio, una ciudad donde aún persistían las oscuras sombras de la ocupación estadounidense. En estas obras se aprecian fuertes influencias de Jean-Paul Sartre y otros escritores franceses modernos. La crisis golpeó la vida y la literatura de Oe con el nacimiento de su primer hijo, Hikari. Hikari nació con una deformidad craneal que lo convirtió en una persona con discapacidad mental. Aunque la experiencia fue traumática para Oe, la crisis le brindó un nuevo impulso tanto a su vida como a su literatura, superando la agonía y decidido a coexistir con el niño. Oe escribió Un asunto personal, 1964, donde relata su dolor al aceptar al niño con daño cerebral en su vida y cómo llegó a la decisión de vivir con él. A través del humanismo, conectó su propio destino de tener que aceptar a un niño con discapacidad en la familia con el de la postura que se debe adoptar en la sociedad contemporánea, y escribió Notas de Hiroshima, 1965, un extenso ensayo que describe las realidades y los pensamientos de las víctimas de la bomba atómica. Posteriormente, Oe profundizó su interés por Okinawa, el archipiélago más meridional de Japón, antes de la restauración Meiji. Okinawa era un país independiente, con su propia cultura,
Durante la Segunda Guerra Mundial, las islas se convirtieron en el escenario de la única batalla que Japón libró en su propio territorio. Tras la guerra, los okinawenses sufrieron una larga ocupación militar estadounidense. El interés de Oe por Okinawa se orientó políticamente hacia la vida de los okinawenses, que vivían en lo que se convirtió en una base militar estadounidense, y culturalmente hacia lo que Okinawa significaba para él en términos de sus tradiciones. Esto último le llevó a un mayor interés por la cultura surcoreana, lo que le permitió apreciar mejor la importancia de las culturas periféricas de Japón, que diferían de la cultura centrada en Tokio. Esta búsqueda proporcionó una base realista a su estudio de la teoría de Mikhail Bakhtin sobre la cultura de un pueblo, lo que lo llevó a escribir El llanto silencioso, 1967, una obra que vincula los mitos y la historia de la aldea forestal con la época contemporánea. Tras el llanto silencioso, dos corrientes de pensamiento que a veces fluyen como una sola son evidentes y consistentes en el mundo literario de Oe, comenzando con un asunto personal. Un grupo de obras describe su vida de coexistencia con su hijo con discapacidad mental, Hikari. Enséñanos a superar nuestra locura, 1969. Una obra en 2 volúmenes. Retrata dolorosamente tanto los ensayos y errores cargados de agonía que experimenta en su vida con su hijo pequeño, aún mudo, como su búsqueda de su padre, perdido durante la guerra. Mi alma inundada, 1973, retrata a un padre que se relaciona con su hijo pequeño, quien, a través del canto de los pájaros silvestres, ha comenzado a comunicarse con la familia y que empatiza con los jóvenes que pertenecen a un partido político beligerante y radical. Despertad, oh jóvenes de la nueva era, 1983, una obra en la que Oe recurre a imágenes de las profecías de William Blake. Describe el desarrollo de su hijo Hikari, desde niño hasta convertirse en un hombre joven, y corona así las obras que escribió sobre su hijo discapacitado. El segundo grupo son historias en las que Oe relata personajes que establece en el teatro de los mitos y la historia de su aldea forestal nativa, pero que interactúan estrechamente con la vida en las ciudades actuales. Este mundo de la ficción de Oe, comenzando con Bad Nipping, Land Shooting y seguido por The Silent Cry, llegó a dar forma al núcleo de toda su literatura, haciendo pleno uso de sus ideas de la antropología cultural. Estas obras representan la totalidad del mundo de ficción de Oe, como se evidencia en Letters to My Sweet Bygone Years, 1987, una obra sobre un joven que, confiando en su cosmología y visión del mundo de Dante, se esfuerza pero no logra establecer una base político-cultural en el bosque. Contemporary Gains es una historia que alterna entre el mito y la historia, que Oe apoya con los principios de matriarca y embaucador que extrae de la antropología cultural. Reescribió esta obra en forma narrativa como M.T. and the Wonders of the Forest, 1986, con la ayuda de las metáforas poéticas de W.B. Yeats.
Oe se embarcó en la escritura de The Flaming Green Tree, una trilogía compuesta por Until the Savior, Get Sucked, 1993, Vacillating, 1994 y On the Great Day, 1995. Oe ha anunciado que con la finalización de esta trilogía entrará en la etapa final de estudio de su vida, en la que intentará una nueva forma de literatura. La implicación de este proyecto es que Oe considera que su esfuerzo por presentar su cosmología, historia y leyenda popular ha llegado a su punto máximo y que ha logrado crear a través de su retrato de ese lugar en el valle y su gente. Un modelo para esta era contemporánea. También implica que considera que el hecho de que Hikari se convirtiera en compositor, en realidad supera la importancia de su propia literatura sobre él. La obtención del Premio Nobel en 1994 animó a Oe a embarcarse en la búsqueda de una nueva forma de literatura y de una nueva vida para sí mismo. Kenzaburo Oe murió el 3 de marzo de 2003.